Se agudiza crisis en Venezuela. Mientras el oficialismo defiende que convocatoria de Maduro constituyente es para evitar una guerra civil, opositores la califican de golpe de Estado y se mantienen en las calles. Con 647.000 firmas inicia oficialmente proceso de revocatoria contra el alcalde de Bogotá. Hoy radicaron las rúbricas, Registraduría inicia la revisión. En los 2 últimos años, los hermanos Quirós, dueños del edificio que colapsó en Cartagena, tendrían construidos y en obra al menos 35 edificaciones más. Autonomía, seguridad jurídica y paz, temas claves de los candidatos a la Corte Constitucional. Este miércoles el Senado elegirá a los reemplazos de los exmagistrados Jorge Pretel y María Victoria Calle. En Mocoa, el presidente Santos firma convenios para la construcción de las primeras 300 viviendas y garantizar el 100% de agua potable a los habitantes tras un mes de la avalancha. Los hackers Daniel Agustín Bajaña y Andrés Fernando Sepúlveda solicitaron ser incluidos en la Jurisdicción Especial para la Paz. Su caso será resuelto por un juez de ejecución de penas. Gobierno radica proyecto que permite la doble instancia para congresistas. Gobierno buscará ante el Congreso la creación del Fondo Nacional para la Paz a través del Sistema General de Regalías. Los recursos serán para financiar programas del posconflicto. Nacional derrota a Estudiantes y resucita en Copa Libertadores. Cristiano inclemente con el Atlético de Madrid. Anota los 3 goles del Madrid. Mañana, la otra semifinal de la Liga de Campeones. Habla Falcao. El mundo se une contra la lucha del bullying o el acoso. Al final de la misión los espero desde el centro de Bogotá con la Torre Colpatria a mi espalda iluminada a propósito del tema. Ya nos vemos. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. ¿Quién está asesorando al alcalde Peñalosa? 2. Hay varias formas de ganarse muchos balotos. 3. Candidata a la presidencia de Francia admite plagio. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Se agudiza la crisis y la polarización en Venezuela tras la convocatoria por parte del presidente Nicolás Maduro a una asamblea constituyente. La oposición, que hoy realizó una jornada de bloqueos, convocó para mañana una nueva mega marcha contra el gobierno Maduro. En Caracas se encuentra nuestra corresponsal Yaridis Adrián. Yaridis, buenas noches. Adelante con toda la información. Buenas noches, compañeras. Lejos de calmar los ánimos, la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a una asamblea constituyente acentúa la división en Venezuela. El oficialismo defiende que busca cerrar el paso a una guerra civil en nuestro país. Mientras tanto, la oposición llama al pueblo a desobedecer en las calles, lo que califica de fraudulenta propuesta. Este encuentro marcó en Venezuela el inicio de la Asamblea Nacional Constituyente. La comisión presidencial está dirigida por el ministro de Poder Popular para la Educación, Elías Jagua. ¿Qué busca el presidente de la República con esta convocatoria? Una ventana a la paz, detener la decisión que los sectores de la contrarrevolución venezolana, con luz verde desde sectores reaccionarios de Estados Unidos, han dado para que en Venezuela se instale una guerra civil. Para la oposición, esta nueva jugada del chavismo está fuera de la Constitución. El gobernador del estado, Miranda, afirmó que no aceptará ninguna constituyente así tenga que ir preso. Los venezolanos no tenemos por qué aceptar unas elecciones distintas a las que están planteadas en nuestra Constitución. Esa constituyente, en los términos que está planteado, es fraudulenta, es golpista, eso es una madurada y nosotros las maduradas sabemos cómo enfrentarla. Los espacios institucionales para la oposición parecen estar agotados. Por esta razón se mantienen en las calles ejerciendo presión social. Desde primeras horas del día, los venezolanos salieron a protestar con cacerola en mano contra la constituyente anunciada por Maduro. Desde comienzos de abril, los venezolanos protestan exigiendo principalmente elecciones generales. La propuesta de Maduro de reformar la Constitución de Venezuela fue criticada y rechazada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA. La violación de la Constitución es el problema venezolano. Este mismo régimen anuncia ahora el fin de la Constitución de Chávez y de su legado, a partir de un fraudulento llamado a una asamblea constituyente. El régimen ya ha violado la separación de poderes, las libertades fundamentales con la detención arbitraria y la prisión política de sus ciudadanos.
Venezuela sufre otro golpe regional. La reunión extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, no emitió ninguna resolución para apoyar al gobierno de Nicolás Maduro. Hace pocos minutos el mandatario venezolano se refirió al proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. Ha arrancado ya el proceso constituyente. El primer concepto que nosotros debemos manejar, y es un concepto profundamente chavista, es el que logró crear y articular nuestro comandante Hugo Chávez. Para mañana miércoles se movilizarán miles de opositores en rechazo al anuncio de Maduro. El destino de la marcha no fue revelado para evitar la represión de la Guardia Nacional. Desde Caracas, Venezuela, Yaridis Adrián para CMI La Noticia. Yaridis, gracias por su informe y muy buenas noches. Y en noticias nacionales, hoy se radicaron ante la Registraduría de Bogotá 647.000 firmas que respaldan el proceso de revocatoria contra el alcalde Enrique Peñalosa. La Registraduría inició el proceso de verificación de las firmas. CMI contrató con el Centro Nacional de Consultoría una encuesta para conocer la opinión de los bogotanos sobre el proceso de revocatoria. En carro blindado llegaron a la registraduría 25 cajas con 647.000 firmas para revocar al alcalde Enrique Peñalosa. Es una primera cucharada de lo que le vamos a dar al señor alcalde. Estamos entregando aquí 3 veces lo que exige la ley. Según el comité promotor, es la primera entrega. La idea es radicar 1 millón de rúbricas. Nosotros estamos seguros de que los bogotanos, cuando vean esto, se van a dar cuenta de que sí se puede, de que el pueblo se puede pronunciar y el pueblo tiene que ser respetado. Ahora, el turno es para la registraduría distrital, que a partir de hoy tendrá 45 días para verificar la autenticidad de las firmas. ¡Mi firma se respeta! Deben presentarnos en número exacto más de 271.817 firmas. Con esta entrega se oficializa la revocatoria contra el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, un proceso que rechazan los gremios capitalinos. Es absolutamente inconveniente. Esto termina afectando la ciudad, la economía de la ciudad. Puede afectar a los inversionistas que al crearles un tipo de incertidumbre jurídica sobre el futuro de la ciudad. La inestabilidad jurídica, los costos innecesarios. Sobre el tema, CMI contrató con el Centro Nacional de Consultoría una encuesta. A la pregunta, pensando en el porvenir de la ciudad, ¿usted cree que a Bogotá en este momento le conviene o no le conviene revocar al alcalde? 65.3% sí le conviene, 34.7% no le conviene. Esta es la ficha técnica. El 20% de los predios en Bogotá pagarían una nueva contribución de valorización. CMI conoció que se cobraría en 4 zonas y que el recaudo proyectado se acerca a los 2 billones de pesos. El distrito alista el nuevo cobro de valorización para financiar 15 obras y 10 parques. Estas serían las zonas que pagarían la contribución. Eje Oriental El Cedro va desde la calle 19 hasta la 193. Entre el Autonorte hasta el límite del perímetro al oriente, incluye obras como Transmilenio por la Séptima. Eje Córdoba, desde la calle 100 hasta la calle 183. Entre la avenida Boyacá y la Autonorte, incluye la ampliación de la calle 153. Eje San Francisco, desde la calle 26 hasta la calle 22. Entre la carrera 50 y la avenida Ciudad de Cali, incluye sector del Salitre. Zona industrial, desde la avenida Ferrocarril hasta la avenida Comuneros, entre la carrera 30 y la Boyacá. La nueva valorización la pagaría el 20% de la ciudad, es decir, 500.000 predios de estrato 4, 5 y 6, de los cuales 310.000 serían residenciales. El 50% pagaría hasta 2.300.000 pesos, un 25% pagaría hasta 3.800.000 y el 25% restante tendría contribuciones de acuerdo a la cercanía de la obra. El proyecto, que llegaría en los próximos días al Consejo, genera resistencia incluso en las bancadas de la coalición. De otra parte, la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar denunció que los constructores del edificio que se desplomó en Cartagena tienen al menos 35 edificaciones en obra y otras ya construidas. El colapso de un edificio en Cartagena que cobró la vida de 21 personas y dejó 22 heridas tiene a las autoridades tras la pista de los hermanos María y Wilfran Quirós. Entre los edificios ya construidos y ocupados y algunos que están en construcción, fácilmente puede haber unos 35 construidos o en construcción en los últimos 2 años por estos mismos constructores. Además, denunció que la ciudad está plagada de construcciones que no cuentan con los permisos requeridos por la ley. Debo decirlo, aquí nunca ha habido
un control urbano verdadero. Entre tanto, el alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, ordenó a la Oficina de Control Disciplinario del Distrito la investigación a 4 funcionarios, entre los que se encuentran el jefe de la Oficina de Control Urbano, Olimpo Vergara, secretaria de Planeación, Luz Elena Paternina, alcaldesa de la localidad Industria y de la Bahía, Patricia Zapata, y el inspector de la Policía del Barrio, Blas de Lezo, Alfonso Ramos. El general Emiro Barrios, comandante de la aviación del Ejército, defendió el mantenimiento de las aeronaves a su cargo y el entrenamiento de las tripulaciones tras el accidente en el que perdieron la vida 8 personas cuando se desplazaban entre Tolemaida y Bogotá. El comandante de la División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército considera poco probable que una falla mecánica hubiera causado el accidente del avión Cessna. Son aviones que son sometidos a protocolos de mantenimiento muy rigurosos, nos da una gran tranquilidad de que factores técnicos podrían estar no relacionados a este accidente en particular. También destacó el entrenamiento de la tripulación. Es un piloto experimentado, 2000 horas de vuelo en esta aeronave, ya una persona seria, madura, con muchos años en la aviación. El avión se accidentó cuando no pudo sobrepasar el cerro, aparentemente por escasa visibilidad. El ejército no ha confirmado si este avión tenía alguna herramienta tecnológica que le permitiera a la tripulación advertir la presencia del cerro, aun cuando no hubiera visibilidad. La plenaria del Senado de la República escuchó a los candidatos a la Corte Constitucional. Autonomía, paz y seguridad jurídica fueron los temas claves que tocaron los aspirantes a llegar al alto tribunal. Será este miércoles que el Senado elija a los reemplazos de los exmagistrados Jorge Pretel y María Victoria Calle. Entre los más opcionados está la exsecretaria jurídica de Presidencia, Cristina Pardo, y el exmagistrado de la Judicatura, Néstor Osuna. La primera terna la integran Isabel Cristina Jaramillo, Natalia Ángel Calvo y Cristina Pardo. Coincidieron en la importancia de que la Corte no legisle al proferir sus fallos. La Corte tiene una responsabilidad enorme de mostrar que está siendo respetuosa de ese equilibrio de poderes. La Corte tiene que ser más racional en sus fallos. Alguien mencionaba una Corte Constitucional, que es una Corte de cierre, no puede tener 1800 decisiones. Han permitido en algunas pocas ocasiones, por fortuna sin suficiente solidez argumentativa, la franca intromisión de la Corte en la órbita de las funciones del Congreso de la República. La segunda terna está conformada por Carlos Bernal, Néstor Osuna y María Margarita Zuleta. Comparto con algunos de ustedes la preocupación por la crisis de respetabilidad que sufre nuestra rama jurisdiccional. Creo que no es necesario lo que la pregunta llama un lobby, no es necesaria, digamos, el acudir a donde el juez a recomendarle un caso. Al cumplirse un mes de la tragedia por la avalancha en Mocoa, el presidente Juan Manuel Santos visitó por 7ª vez el municipio, donde anunció la construcción de las primeras viviendas para los afectados y un nuevo acueducto para garantizar el suministro de agua potable. Un mes después de la avalancha, donde se reportan 329 muertos, 332 heridos y 70 desaparecidos, el presidente Santos visitó nuevamente Mocoa, donde firmó 2 convenios, uno para construir las primeras 300 viviendas para los damnificados y el segundo para el restablecimiento y mejoramiento del sistema de acueducto para este municipio. Estarán listas a más tardar dentro de un año, pero me ha prometido el constructor que este año tendrá por lo menos 150 viviendas ya terminadas y las familias viviendo en esas viviendas. Alrededor del entre 60 y el 70% de la población va a tener agua potable en sus casas. Se han hecho obras por más de 6.000 millones de pesos. El 30-35% tienen de todas formas agua cruda, o sea, agua que no es apta para consumo. Pero la meta es que vamos a hacer un gran esfuerzo para que dentro de un mes podamos tener el 100% de cobertura de la población de Mocoa con agua potable. El jefe de Estado también señaló que de acuerdo al IDEAM, en mayo lloverá más que el mes de abril, por lo que se debe estar atento. Estamos teniendo muchísimo cuidado de vigilar todos los cauces de los ríos y las quebradas. En su 7ª visita a Mocoa, el presidente Santos estuvo acompañado por el Contralor General, según el jefe de Estado, para garantizar que los recursos provenientes de las donaciones sean invertidos con total transparencia. El presidente Santos también entregó un parque infantil y kits escolares a los niños de Mocoa.
Por su parte, el IDEAM informó que en mayo aumentarán las lluvias y advirtió que 439 municipios están en alerta por esta situación. De acuerdo con el IDEAM, para este mes esperan lluvias superiores a las registradas en abril. Mayo históricamente es un mes de lluvias. En buena parte de la región andina se presentan lluvias importantes, en buena parte de la Pacífica, asimismo en sectores de la región Caribe, en áreas del piedemonte, tanto del Meta como de Casanare, hacia la parte sur también en sectores de Putumayo y de Caquetá. Euzkategui también habló de los pronósticos de lluvias para las zonas en las que se han registrado emergencias. Para la zona del Pacífico, lluvias significativas, normalmente es una zona donde mayo es un mes de lluvias importantes, llueve alrededor de 25, casi 30 días al mes de forma histórica. Adicionalmente, para la zona del eje cafetero se seguirá alternando algunos días en los que las precipitaciones no aparecen, pero la frecuencia allí es mucho menor. Caldas, Quindío, Risaralda, Antioquia y Nariño son los departamentos que se encuentran en alerta máxima por deslizamiento. 3 muertos deja un deslizamiento de tierra que sepultó una vivienda en el municipio de Cocorná, oriente antioqueño. Los organismos de socorro lograron, después de horas de arduo trabajo, rescatar los 3 cuerpos de un matrimonio y su hijo de 40 años, quienes perdieron la vida por el deslizamiento provocado por una fuerte lluvia. 10 lugares de Cocorná tienen riesgo inminente de deslizamiento. 4 viviendas fueron desalojadas. La Corte Constitucional ordenó una protección especial sobre el río Atrato y pidió al gobierno adelantar un plan para erradicar la minería ilegal de las riberas de este río. La Corte Constitucional amparó no solo los derechos de las comunidades afrocolombianas e indígenas del Chocó, sino que declaró el río Atrato como sujeto de especial protección constitucional. Lamentó el terrible estado en el que se encuentra el tercer río más importante de Colombia, después del río Magdalena y del río Cauca. La vocera de Tierra Digna explicó cuál es la situación actual. Se trataba de mostrar que el río tenía 3 amenazas profundas. Por un lado, la tala indiscriminada de bosques, por el otro lado, los efectos de la explotación de minería mecanizada y por el otro lado, el hecho de que no existieran servicios públicos de tratamiento de agua potable. La Corte afirmó que la actividad minera afecta al medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales. El hacker Andrés Fernando Sepúlveda, condenado a 10 años de prisión por su participación en las chuzadas al proceso de paz, pidió su inclusión en la Jurisdicción Especial para la Paz. Igualmente, el denominado hacker ecuatoriano Agustín Bajaña hará la misma petición la próxima semana. El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Ibagué deberá definir si le otorga la amnistía en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz al condenado hacker Andrés Sepúlveda. En un documento de 42 páginas, la defensa de Sepúlveda argumenta que la condena que le fue impuesta por las interceptaciones al proceso de paz sí puede ser tenida en cuenta por la JEP, dado que los hechos que rodearon las presuntas chuzadas ocurrieron, según dicen, en el marco del conflicto. Que los delitos por él cometidos son delitos de carácter político y segundo, que tienen una conexión perfectamente directa con el conflicto armado interno. El componente esencial de verdad tiene que ser trasladado a la JEP y el señor Sepúlveda está dispuesto a presentarse ante la JEP cuando él lo requiera con el fin de cumplir con ese compromiso con la verdad. El abogado Carlos Toro, quien también defiende los intereses del hacker ecuatoriano Daniel Agustín Bajaña, condenado por estos hechos, aseguró que el extranjero también buscará ser tenido en cuenta por la JEP. El Consejo de Política Criminal, integrado por entidades como la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y la Procuraduría, emitió un concepto negativo sobre los proyectos de ley que cursan en el Congreso para rebajar las penas de cárcel por la visita del Papa Francisco. Según explicó el ministro de Justicia, luego de una votación virtual por parte de las entidades que integran el Consejo de Política Criminal, se estableció que no se apoyaría los proyectos relacionados con la visita del Papa Francisco al país y la denominada Ley de Jubileo. El argumento sería que varios de los proyectos se fundamentan en la religión, por lo que serían inconstitucionales. Por su parte, la Fiscalía celebró la decisión del Consejo y el jefe del ente investigador, Néstor Humberto Martínez, indicó que el país requiere de una política criminal coherente. Fiscalía recoge positivamente la decisión del Consejo de Política Criminal de emitir concepto desfavorable a los 4 proyectos de jubileo. Según explicó el Ministerio de Justicia, los proyectos relacionados con el jubileo podrán seguir en trámite en el Congreso de la República, dado que el parte del Consejo de Política Criminal es únicamente un concepto desfavorable. El Tribunal Superior de Bogotá tumbó el preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía y el expresidente de Fidupetrol, Abel Guillermo Caballero, procesado por el escándalo de tráfico de influencias en la Corte Constitucional.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la determinación del Juzgado 28 de Conocimiento que declaró ilegal el preacuerdo entre la Fiscalía y Abel Guillermo Caballero, expresidente de Fidupetrol. Caballero deberá enfrentar un juicio por presuntamente haber intentado pagar cerca de 500 millones de pesos al exmagistrado Jorge Pretel para que Fidupetrol fuera favorecida en una tutela con la cual la firma evitaría el pago de una deuda con el departamento de Casanare por 22.000 millones de pesos. Guillermo Caballero fue acusado por el delito de tráfico de influencias y el próximo 8 de mayo se realizará la audiencia preparatoria de juicio. La Fiscalía no descarta iniciar una nueva negociación con el exfuncionario. Este martes se inició el juicio contra el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil por el delito de tráfico de influencias en el escándalo que vincula a Fidupetrol y al exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretel. Durante el juicio, la Fiscalía mostró una llamada entre el magistrado Luis Ernesto Vargas con el abogado Víctor Pacheco, quien acusó al exmagistrado Jorge Pretel y al exmagistrado Rodrigo Escobar Gil de estar detrás de la supuesta exigencia de 500 millones de pesos para que la tutela de Fidupetrol fuera fallada a favor de esta empresa. La defensa de Escobar dijo que todo se trató de un montaje. Esto fue creado por el vicefiscal Perdomo con el propósito de impedir que el doctor Escobar Gil fuese considerado para ser procurador general, dado que existían ya voces que indicaban de que era un firme candidato por sus méritos internacionalmente reconocidos, y se fabricó este proceso de la nada. Ustedes se han dado cuenta que esto es humo. El director de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Cetina, presentó a consideración del Congreso un proyecto que crea beneficios laborales y sociales para quienes denuncien actos de corrupción. La iniciativa le brinda a los eventuales delatores la seguridad que no serán perseguidos. Nosotros lo que buscamos entonces es a todas las personas que estén interesadas en reportar un hecho de corrupción, que tengan las garantías de que van a ser protegidas en su lugar de trabajo, si el hecho de corrupción se está pasando y ellos están siendo testigos en su lugar de trabajo, que tengan una protección a su buen nombre y que tengan una protección a su integridad física si sienten que también nos existe evidencia de que hay peligro de atentar contra su integridad por denunciar un caso de corrupción. Según el gobierno, el proyecto no será una cacería de brujas. Las recompensas no son una regla general del proyecto, eso debe quedar claro. La recompensa es un reflejo del riesgo al que se está exponiendo el denunciante al hacer la denuncia. Este proyecto hace parte del paquete de iniciativas con las que fue certificado el país en materia de justicia para ser parte de la OCDE. En Tumaco, Nariño, resultó abatido alias El Zorro, quien era el principal cabecilla del clan del Golfo en el sur del país. La mayoría de personas que hacían parte de su estructura criminal eran menores de edad. Los 20 menores de edad que hacían parte del anillo de seguridad del narcotraficante vestían de camuflados y además portaban modernos fusiles. Primero lo estaba utilizando era como escudo humano precisamente para evitar las acciones de la fuerza pública. Este narco venía atentando contra campesinos e indígenas a quienes les tenía establecido una especie de toque de queda. Después de las 6 de la tarde ninguno podía salir de sus casas. Entonces, más que acompañarlo y aceptar esta estructura, lo que había era mucho temor, y sabemos que este resultado tan importante le trae tranquilidad a esta región del país. El ejército encontró una nueva caleta con poderoso armamento de la disidencia de las FARC en límites de los departamentos de Meta y Guaviare. Los soldados encontraron 16 fusiles, un lanzagranadas, municiones y explosivos. El ejército asegura que pertenecen al Frente Séptimo, que opera bajo las órdenes de alias Gentil Duarte. A los 78 años falleció en Bogotá el general retirado Harold Bedoya, quien fuera comandante de las fuerzas militares durante el gobierno de Ernesto Samper. Harold Bedoya fue militar activo durante 42 años. En 1987 llegó al grado de general y en 1994 fue nombrado comandante general de las fuerzas militares por el gobierno de Ernesto Samper. Uno de los hombres más cercanos al general Bedoya en los cuarteles fue el general Manuel José Bonet, quien para esa misma fecha era comandante del ejército. Un hombre en extremo honesto, de esa manera actuó toda su vida, y el pensamiento que él tenía de la seguridad nacional fue al cual él se dedicó toda su vida. El general Bedoya mantuvo diferencias con el gobierno de Samper durante el proceso 8000, fue llamado a calificar servicios por el presidente de la República y después fue candidato presidencial. El gobierno, a través del ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, radicó el proyecto que crea la doble instancia en procesos de pérdida de investidura para congresistas. Según la iniciativa, será la sección quinta del Consejo de Estado la que conozca en primera instancia de los procesos de pérdida de investidura de los congresistas, mientras que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo conocerá dichos procesos en segunda instancia. Vemos cómo por fin se satisface
un derecho, una garantía y un principio que tenía el Congreso desde hace muchos, pero muchos años, y que precisamente podemos señalar se encontraba en un déficit constitucional y convencional. El jefe de la cartera de Justicia, quien radicó la iniciativa en la Secretaría de la Cámara, reiteró que el proyecto no es una dádiva a los parlamentarios. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, presentó al Congreso el proyecto para crear 16 circunscripciones especiales para la paz, en las que podrán competir por curules en la Cámara las comunidades y las etnias, así como líderes sociales que no estén vinculados a los partidos tradicionales ni al que vayan a conformar las FARC. 166 municipios históricamente afectados por la violencia conformarán las 16 zonas electorales especiales. Esto tiene un contenido de reparación política importante para esos habitantes y especialmente para las víctimas del conflicto en esos municipios. En esas zonas electorales no podrán participar los partidos actualmente constituidos ni el que vayan a conformar las FARC. Y vamos a invitar desde el Gobierno Nacional a las organizaciones de víctimas de esos territorios, a los cabildos indígenas, a los consejos comunitarios afros, a que participen activamente en esta nueva etapa de la democracia colombiana. Esta semana el gobierno presentará el proyecto de ley estatutaria para la Justicia Especial de Paz. En el Día Mundial del Asma, neumólogos del Hospital San Ignacio alertan sobre un incremento de esta enfermedad en menores desde los 6 meses de edad. El asma es una enfermedad crónica que en los niños se presenta desde los 6 meses de nacidos. Hay como unos picos donde más se presenta, sobre todo en los niños entre los 3 y los 6 años. Hacia los 6 años tiende a disminuir y nuevamente en la adolescencia vuelve a existir otro pico. Afecta las vías aéreas respiratorias a través de las cuales se lleva el aire a los pulmones. Se puede presentar por la exposición viral en los niños, o sea, niños que van tempranamente al jardín, que tienen una predisposición genética, o sea, heredada de sus padres, de tener asma, que están expuestos a contaminantes medioambientales o exposición pasiva al humo de cigarrillo. 325 millones de personas padecen de asma en el mundo. Su prevalencia aumenta un 50% cada década, por lo que en el 2025 habrá 500 millones de pacientes. Después de los 40 años puede volver a aparecer. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció que el gobierno buscará ante el Congreso la creación de un fondo especial para la paz a través del Sistema General de Regalías. La bolsa de recursos se destinará a apoyar programas del posconflicto. De acuerdo con el jefe de la cartera de Hacienda, ya se definieron los puntos claves para el acto legislativo del Sistema General de Regalías. Uno de los puntos buscará la creación de una bolsa de recursos para apoyar la financiación para la paz, que representará el 7%, es decir, al menos 400.000 millones de pesos del total de las regalías. Una nueva bolsa, un nuevo fondo, que se llama Asignación Especial para la Paz, con el 7% de las regalías cada año. Ese 7% se va a utilizar para financiar los proyectos de inversión, especialmente en infraestructura, que se requieren para darle cumplimiento a los acuerdos. Se buscará descongelar saldos por 1.5 billones de pesos de recursos que no se han ejecutado por falta de proyectos. Los dineros en parte serán para la red terciaria del país. No hay ninguna justificación para tener esos recursos congelados cuando hay tantas necesidades en el país. Garantizó los recursos para el Fondo de Ciencia y Tecnología, además del 10% que va para el FOMPET. El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, defendió la tecnología fracking para la exploración de hidrocarburos, tras señalar que será clave para aumentar las reservas de crudo y gas. Durante el debate de control político en la Comisión Quinta del Senado, el gobierno defendió la política fracking al señalar que es una herramienta clave para aumentar las reservas del país. Estimativos de Ecopetrol calculan que este rubro podría pasar de 6 a 11 años en reservas de hidrocarburos con la implementación de esta tecnología. Es crear todas las condiciones técnicas y científicas para que tanto el Ministerio de Medio Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Autoridad Minera Hidrocarburífera pues pueda arreglar las condiciones de cómo se pueden desarrollar estas actividades. Frente a la polémica por su implementación, el funcionario hizo un llamado para que la discusión sea técnica y no política. Gran parte de los argumentos que ve uno en la discusión pública, en redes sociales, son discusiones sin estudios, sin soporte de las afirmaciones que se hacen. El gobierno viene estudiando su implementación con expertos en la materia, aunque aclaró que a la fecha apenas se tiene una fase de exploración.
El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,12% a 1.373 puntos. La acción de Mineros fue la que más subió con una valorización de 4,42% a 2.715 pesos. La acción que más cayó fue la de Ecopetrol al perder 1,84% a 1.335 pesos. También la acción de Ecopetrol fue la más transada de la jornada al movilizar más de 26.000 millones de pesos. El precio del dólar inicia la semana como una leve baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 2.945 pesos con 53 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.800 pesos y la venden en 2.850 pesos. Un euro cuesta 3.216 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 36 centavos. El azúcar se transó en 15,88 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $48 con 8 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.335 pesos. Mikhail Gorbachev comenzó una gira de 2 semanas por los Estados Unidos con una visita a Ronald Reagan en su finca situada en las montañas cerca de Santa Bárbara, California. Durante la visita, los Reagan obsequiaron sombreros a los Gorbachev y estos respondieron con un libro de proverbios rusos escrito en 1882. Después de comerciales hablamos del bullying y las consecuencias que esta mala práctica le trae a nuestros jóvenes y niños. Los espero desde el centro de Bogotá. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. ¿Quién está asesorando al alcalde Peñalosa? 2. Hay varias formas de ganarse muchos balotos. 3. Candidato a la presidencia de Francia admite plagio. 1, 2 y 3 después de comerciales. Hola, muy buenas noches para todos. Yo los saludo desde el centro de Bogotá. A mi espalda la Torre Colpatria, iluminada a propósito del Día Internacional contra el Bullying, un flagelo que según la UNESCO sufren 246 millones de niños alrededor del mundo, y el panorama podría ser aún peor si no se toman las medidas educativas necesarias. La palabra bullying viene del vocablo bully, que significa matón o peleón, y la terminación inglesa in de acción. Es la agresión física y verbal constante hacia un individuo, en la mayoría de veces joven o niño, por cualquier motivo. Rasgos físicos, entorno familiar, conducta o personalidad. Son miles de niños alrededor del mundo que sufren por este sometimiento. En Colombia el panorama no es alentador. En el ICBF lo más importante que estamos haciendo es que estamos llegando a más de 1000 planteles educativos y estamos llegando con nuestra escuela de padres. Esto es una escuela para padres, profesores y alumnos, porque somos unos convencidos de que si no hablan el mismo idioma, ninguna de estas problemáticas se va a solucionar de manera correcta. La intensidad del sentimiento y la presión solo la pueden describir quienes han pasado por ello, del chiste a la crueldad en segundos. Me molestaban porque no jugaba bien fútbol, entonces era el niño que no aceptaban en los juegos. Los padres de familia deben estar siempre muy pendientes a las alarmas y brindar la ayuda necesaria. El uso y acercamiento inadecuado a las redes sociales es uno de los factores que agrava la intensidad del matoneo. Empezar a faltar con los deberes del día a día, que el cambio de ánimo pase de ser un niño tranquilo a ser un niño, por ejemplo, agresivo, de malas respuestas, un niño que se aísle, un niño que llore continuamente, un niño que no quiera salirse de sí mismo. Es un niño que deberíamos prestarle atención. Más de 200 vidas se lleva al año el bullying. Es por eso que alzamos la voz hoy en el día escogido para su lucha desde el 2013. El no respeto por las diferencias y por el libre desarrollo de la personalidad ha dejado una huella profunda en muchos niños de esta generación. Algunos ya no nos acompañan y luchemos todos para que no sea ni uno más. Por la violencia física y emocional, por el sufrimiento, pero especialmente por la pérdida de vidas por culpa del bullying, hoy le damos a este comportamiento un no me gusta. El fallecido cantante Harold Orozco fue considerado como pionero del rock en Colombia. Además, el creador de un importante movimiento para la música en nuestro país, la Nueva Ola. Hoy hablamos con sus colegas para recordar su legado.
Harold Orozco nació en Cali el 16 de febrero de 1947 y llegó a Bogotá para incursionar en la nueva ola colombiana. Yo soy de Cali, yo canto en Cali, pero yo aquí nunca nadie me conoce. Y bueno, camine, venga. Lo entrevisté y me gustó la forma del contenido que él tenía como persona y como artista. Harold también es reconocido por componer los más populares jingles del país. Yo le decía a Harold, y él cogía con la guitarra, que era un fabuloso guitarrista, un músico espectacular, y me entendía que era lo que yo quería y terminamos componiendo las canciones. Entre sus grandes éxitos está Destino la Ciudad, canción que le dio la vuelta al mundo. Me encuentro solo y triste porque no estás conmigo. Sus amigos más cercanos lo recuerdan como un hombre alegre y un impecable artista. Si Harold hubiese tenido en esa época la tecnología que existe hoy, hubiese sido el monstruo más grande en la música porque era un genio. Harold también compuso la banda sonora que ha acompañado por más de 20 años a los televidentes del noticiero CMI. Harold se retiró de la música en el año 2012 tras sufrir un infarto de miocardio y falleció ayer en la ciudad de Medellín a causa de una crisis cardíaca. Después de permanecer varias horas arrestado por desacato a la autoridad, el cantante Luis Miguel pagó una fortuna para recobrar su libertad. En esta corte de Los Ángeles, Estados Unidos, se entregó el cantante mexicano Luis Miguel, quien era buscado por las autoridades desde hace 2 semanas, tras emitirse una orden de arresto en su contra por el reiterado incumplimiento a las citaciones de una jueza de la ciudad que lo requería para que cumpliera con su condena en un caso de estafa de la que fue acusado por su ex representante William Brockhouse. Para obtener su libertad pagó $1 millón de fianza y el próximo 11 de mayo deberá presentarse de nuevo ante la justicia. De tema porque la exitosa serie House of Cards presentó un adelanto de lo que será su 5ª temporada. Las imágenes ya son tendencia en las redes sociales. A través de las redes sociales, los suscriptores de la plataforma de entretenimiento Netflix pudieron ver un corto adelanto de lo que será la esperada 5ª temporada de House of Cards. They even need help writing their wildest dreams, crafting their worst fears. Esta serie estadounidense, inspirada en la miniserie británica que lleva el mismo nombre, que trata principalmente de temas de corrupción y de las presiones en la lucha por el poder en la política de Estados Unidos, cuenta actualmente con más de una decena de galardones y es reconocida como una de las más exitosas de los últimos años. Se espera el estreno de esta 5ª temporada el 30 de mayo por el servicio de streaming Netflix. Me despido por hoy, pero nos vemos mañana con más información. Les deseo a todos una feliz noche. Un beso grande. Chao, chao. Nuestros secretos de hoy. 1. El alcalde Enrique Peñalosa inició una ronda de reuniones con las bancadas del Consejo para explicar y defender la nueva contribución de valorización que va a proponer esta semana. Se trata de que los ciudadanos que tienen bienes raíces en la carrera séptima, entre las calles 32 y la 170, paguen nueva valorización para terminar de financiar la troncal de Transmilenio que iría por la séptima. La primera reunión fue con la bancada verde. De los 6 concejales de ese grupo, 5 dijeron que sí y 1, Antonio Sanguino, dijo que no. El expresidente Uribe dio instrucciones a su bancada para votar negativamente. El proyecto tiene mucha resistencia en casi todos los sectores políticos, sobre todo porque el Consejo el año pasado le aprobó al alcalde un cupo de endeudamiento que incluía la financiación de esa obra. Yo no sé quiénes serán los asesores del alcalde, pero que le recomienden presentar un proyecto de carga tributaria cuando los ciudadanos de Bogotá están en situación de crisis económica con la última reforma tributaria es de gente desorientada, más cuando esa obra ya se financió. Y mucho más demente es no recomendarle al alcalde buscar recursos distintos de tributos, así sea por el solo hecho de que se están radicando las firmas para revocarlo. 2.
Hay cosas que solo pasan en Colombia y que desbordan la realidad. La siguiente es la historia de un abogado que está a punto de ganar el caso de su vida y que tiene a los juristas de la nación desesperados. Resulta que hace cerca de 4 años, el abogado David Fajardo Cardoso instauró una demanda contra la nación en representación de 393 familias víctimas del desplazamiento forzoso en el departamento de Sucre. En el año 2015, el juzgado séptimo de Sincelejo falló a favor y condenó al Estado a indemnizar a las víctimas. La indemnización vale 2 billones de pesos. Los abogados de la nación apelaron el fallo ante el Consejo de Estado. El alto tribunal se negó a recibir el caso, argumentando razones procesales. La apelación quedó en manos del Tribunal Administrativo de Sucre, que tiene la última palabra. ¿Saben qué pasa si el tribunal falla en contra de la nación? Pues que se agotaría el presupuesto anual para la reparación de víctimas, que para este año es de 700.000 millones de pesos. Y por ley, el abogado que representó a las víctimas recibiría el 10% del valor de la indemnización, es decir, 200.000 millones de pesos. 200.000 millones. ¿Saben cuánto pagó el último baloto? 4.000 millones. El abogado del caso se ganaría 50 balotos. Ahí tienen. 3. Escándalo en Francia al confirmarse que una candidata a la presidencia copió el discurso de uno de sus rivales. La aspirante de ultraderecha Marine Le Pen plagió en un mitin varios fragmentos textuales de un discurso que pronunció hace apenas 2 semanas el candidato conservador François Fillon. Este quedó por fuera de la segunda vuelta, la cual elegirá el domingo al nuevo presidente de Francia. Miren el plagio. La façade atlantique qui nous ouvre depuis des siècles, le grand large et qui nous livre ses aventures. La façade méditerranéenne, foyer de civilisation parmi les plus vieilles et les plus riches de l'histoire. Mais il y a aussi 3 frontières terrestres. Les Pyrénées qui engagent la France dans cet immense ensemble qu'est le monde hispanique et latin. Des Alpes qui nous ouvrent vers l'Italie, notre sœur, et au-delà l'Europe centrale, balkanique et orientale, et puis à la frontière du Rhin, la plus ouverte, la prometteuse aussi. C'est aussi un ensemble de valeurs et de principes transmis de génération en génération, comme des mots de passe. Et finalement, c'est une voix singulière adressée à tous les peuples de l'univers. En Amérique latine, en Afrique, en Asie, en Europe centrale, autour de la Méditerranée. Si on apprend notre langue, quelquefois à grand prix, en Argentine ou en Pologne, s'il existe des listes d'attente pour s'inscrire à l'Alliance française de Shanghai, de Tokyo, de Mexico, ou bien au lycée français de Rabat ou de Rome, si Paris est la première destination touristique mondiale, c'est que la France est autre chose et bien plus que la puissance industrielle, agricole ou militaire. Cette voie, c'est la voie de la culture, c'est la voie du doute, de la discussion, du compromis, c'est la voie de l'équilibre, c'est la voie de la liberté des individus et des... Pero si aún no se han sorprendido, atérrense con la explicación del partido derechista de la señora Le Pen. Ha sido un guiño a un breve pasaje de un discurso sobre Francia de una candidata de Unión que muestra que no es sectaria. Y para rematar, la señora Le Pen se ultramaquilló para que su cabello aparezca más rubio. Fue la manera de preparar su debate de mañana frente al favorito, el señor Emmanuel Macron. Tiene 39 años y será sin duda elegido presidente, el más joven en la historia de Francia. A los enfants de la patrie, nana. Hasta mañana. Que descansen. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Cristina Pardo, exmagistrada auxiliar de la Corte Constitucional, y Néstor Osuna, exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, ¿usted desea que la Corte Constitucional que se va a elegir mantenga su ideología progresista o sea conservadora? Progresista 51%. Conservadora, 49%. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI, La Noticia.